Entonces, por un lado, sensibilización. Por otro lado, capacitación, porque teníamos ya la obligación de aplicar la perspectiva de género. Ya hubo jurisprudencia de la Corte, se emitió en el 2012 un primer protocolo que fue un referente, una guía, pero la jurisprudencia ya nos obligaba. Entonces, para poder aplicar la perspectiva, pues teníamos que capacitarnos. Quiero decirles que en 10 años, en la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal ha ofrecido, ha puesto a disposición de quienes integran este tribunal, y a veces yo sé que enfadamos mucho, porque así a veces no los decían, más de 1000 cursos y talleres de capacitación es muchísimo. Pero esta tarea implica ese compromiso permanente y constante de, digo, remar, sí, a veces contracorriente, porque estos temas pues generan cierta, digamos, mueve cierto orden y genera, digamos, cierto problema. Vas cambiando, digamos, cierto status quo, pautas en las cuales pues un cambio viene a generar pues cierto problema por falta de entendimiento. Entonces, y por otro lado, la política pública. ¿A qué me refiero con la política pública? Empezamos a crear salas de lactancia, atender los conflictos dentro del tribunal, porque la política era cero tolerancia al acoso sexual, pero también cero tolerancia al acoso laboral, hostigamiento y acoso laboral. Y empezamos a trabajar pues con lo que implica esto para tomar medidas, empezar a entendernos de lo que implicaba esto y de dónde venía esta obligación. Pues venía de la CEDAW, de la Convención Belém do Pará, no porque nosotros la hayamos inventado, sino que venía desde los instrumentos internacionales. Después viene la reforma de junio de 2011 de derechos humanos, que nos obligaba también pues, a considerar el derecho internacional como parte del derecho interno. Y bueno, en este pacto pues implicó que empezáramos por un lado, a garantizar espacios laborales libres de violencia y de discriminación en cada órgano jurisdiccional, federal, local y de cualquier materia. Yo me voy a circunscribir a este. Y también a garantizar que se aplique la perspectiva de género. Pues, ante esta obligación, creamos la Comisión para la Igualdad de Género y empezamos pues, a trabajar de cero. Por eso yo digo, llegamos a sembrar la semilla de la igualdad. Qué complicado empezar a hablar de temas y explicar qué implicaba esta metodología o hacer talleres para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Tengo este caso, ¿cómo puedo hacerlo? Pues bueno, empezamos a trabajar en este sentido y el propósito era que cuando esta semilla que sembramos en cada persona, en mí, en ella, en todos, porque pues también yo tenía que formarme, entender esto, pues el propósito es que cuando esta semilla crece y da frutos, este proceso de incorporar la perspectiva de género se convierte en un proceso natural. Es decir, ya no tenemos que estar hablando del tema, ya se interiorizó de tal forma que ya no se habla. Recuerden que de lo que no se habla es de lo que no es problema. Cuando no hay problemas, de eso no se habla. De lo que se habla es de los problemas. Entonces seguimos hablando de esto porque a pesar de que hemos insistido mucho en esto y una manera de incentivar, digamos, la elaboración de sentencias fue emitiendo esos concursos. Tenemos 10 años emitiendo concursos, convocando a todas y a todos los compañeros y compañeras a que presenten las sentencias con perspectiva de género o de derechos humanos. Y bueno, fueron estrategias y actividades precisamente para dejar claro que es una obligación que tenemos como autoridades del Estado mexicano. Entonces, pues íbamos a las salas regionales del país y recuerdo que decían, entonces cuando hablamos de igualdad significa que los voy a tratar iguales. Precisamente no. Cuando hablamos de igualdad, lo que tenemos que ver son las diferencias. Entonces, aquí la justicia se quita la venda, vamos a decir de esa manera simbólica, se quita una venda para visibilizar. Y muchas veces decimos, nos pusimos unos lentes, unas gafas de aumento, porque lo que tenemos que ver cuando hablamos de perspectiva de género es precisamente identificar no solamente el contexto social, el contexto interno. No voy a hablar mucho de esto porque me encanta tanto que puedo extenderme y tienen que hablar las compañeras, pero implica visibilizar esas cuestiones de desigualdad, situaciones de desventaja o de vulnerabilidad que colocan a ciertas personas, mujeres u hombres, con relación a
a la contraparte o al orden jurídico en una situación de desventaja. Entonces empezamos a capacitarnos para identificar en las leyes ciertas, digamos, discriminación directa o indirecta. Y bueno, aquí en este libro se analizan algunos asuntos en los que precisamente se inaplicaron leyes por establecer más requisitos, en este caso, algunos hombres para acceder a la pensión por viudez. Primero tuvimos que interpretar conforme esas disposiciones jurídicas porque las normas fueron creadas con sesgos de género, es decir, el hombre proveedor, la mujer cuidadora y el hombre que moría tenía que dejarle la protección. El Estado vio que tenían que dejar protegida a la mujer y a los hijos. Por eso las normas decían, la viuda tiene derecho a la pensión por viudez. Entonces, con esta reforma de 2011, tenemos que hacer una interpretación conforme para salvar primero la norma de esa inconstitucionalidad. Era nuestra obligación en primer grado, de modo que, bueno, vamos a interpretar el o la cónyuge superstite, quien sea hombre o mujer, tiene derecho a la pensión por viudez. Ya que salvamos el tema de la igualdad, vamos al segundo punto. Las magistradas y los magistrados, que ya son muchos casos en este tribunal, en las salas regionales empezaron a identificar que también las normas establecían más cargas a los hombres por edad para poder acceder a la pensión, cosa que no establecían ese requisito o esa carga a las mujeres para poder acceder al derecho precisamente a la pensión por viudez, y empezaron a aplicarse. Por eso mencioné por lado todas estas herramientas de derechos humanos que se fueron construyendo a partir de este nuevo paradigma de los derechos humanos, aunado casi de la mano, compenetrado totalmente con estas otras herramientas que es la perspectiva de género o la perspectiva de derechos humanos, y distinto, porque a veces la discriminación o la situación que impide que las personas accedan al ejercicio de los derechos no por ser mujer u hombre, sino por estar en alguna de las otras categorías sospechosas que señala el quinto párrafo del artículo primero: indígena, persona migrante, adulto mayor, una persona con discapacidad, etcétera. Entonces, hoy, porque está prohibida la discriminación por cualquiera de las condiciones o categorías que se señalan ahí. Entonces empezamos a, digamos, a delinear metodologías, hicimos varios concursos y bueno, en este libro se presentan, comentan las y los magistrados las sentencias, algunas de las que fueron ganadoras, y por supuesto también algunos votos particulares donde lo que se pretende es, por un lado, hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. ¿Qué hacer cuando las personas verdaderamente, y siempre lo digo, de toda la población que tenemos en nuestro país, una gran parte ni siquiera sabe que tiene posibilidad de tocar la puerta o buscar la justicia, pero el porcentaje que es menor, que sí toca la puerta de la justicia, ¿con qué se encuentra? Bueno, afortunadamente podemos decir que esta semilla que sembramos ha dado frutos. Tenemos sentencias que se han emitido durante más de 10 años ya en este tribunal, en esta labor y en este compromiso de quienes forman parte de esta institución de hacer lo propio. Y yo siempre he sostenido que, pues, además de que es una obligación nuestra hacerlo, siempre he sostenido que, pues, qué maravilloso que estas personas que tocaran la puerta de la justicia y llegó su asunto en manos de personas que tienen los conocimientos y las herramientas para poder, por un lado, garantizar o remediar o reparar las violaciones a los derechos humanos, porque en la sentencia se comentan medidas de reparación integral, que son varias. Pues esta es nuestra obligación. Entonces digo, qué maravilloso que le tocó que fuera ponente tal o cual magistrado o magistrado. Pero imagínate en aquellos casos que también hemos tenido conocimiento, porque hemos analizado sentencias en foros que tenemos con la administración pública, porque son los asuntos que conocemos, pues hay otros casos en los que no se aplica. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos pudimos dar cuenta o advertir que pudimos haber tomado medidas. Me refiero en casos de acoso sexual, temas de responsabilidades administrativas, sobre todo en cuestiones de mucho de acoso sexual en temas administrativos, porque se encoa una vía administrativa y también puede darse una vía penal por la misma conducta. Entonces aquí pues es muy satisfactorio ver esto, y digo, un poco, y quizás muy duramente, de decir, imagínate, le llega a una persona un asunto y no tuvo el conocimiento, no aplicó estas herramientas, pues la verdad,
hay que ser más responsables al momento de tener en nuestras manos estas situaciones fundamentales, los valores, los derechos fundamentales de las personas. Y aquí, bueno, ustedes van a encontrar temas muy interesantes como reproducción asistida, cómo se aplicó la perspectiva de género en estos casos, cuando hay discriminación precisamente por edad para acceder a ciertos programas, o en materia fiscal, deducción de gastos en temas, por ejemplo, de honorarios para la fertilización e investigación genética, fertilización in vitro, temas también de violencia obstétrica, en temas de responsabilidad patrimonial del Estado. Son casos, pues tanto en materia fiscal como en materia administrativa, en la que pues quienes tienen en sus manos estos asuntos han dado cuenta de esto. Y esto pues es muy satisfactorio decir como institución pues que estamos cumpliendo con nuestro deber que está en la Constitución, pero también el compromiso que implica estar en esta gran responsabilidad. Solo por último quiero decir que esta obra fue integrada, coordinada con el propósito de que llegue a las manos de estudiantes, sobre todo, que son las próximas generaciones que tendrán que aplicar estas herramientas de derechos humanos. Por supuesto, los maestros, los académicos, las académicas, que tienen que enseñar no solamente el derecho con perspectiva de género, sino desde la primaria, porque es un tema que requiere una política pública de amplio espectro, desde la forma en la que se enseña en la primaria. Para eso los maestros, las maestras tienen que entender esto. Política tributaria, yo ya he escrito sobre temas de política tributaria con perspectiva de género. Hubo un tema que publiqué a partir de sugerir que se grabara tasaquero los artículos de gestión menstrual, porque no se veía con perspectiva de género, y argumentaba las razones por las cuales tenía que ser en ese sentido, dado que no son artículos de lujo y no es una cuestión optativa para las mujeres. Pero eso es lo que pasa cuando no ven con perspectiva de género, no solamente política tributaria, que implicaría otro tema también que nos requeriría mucho tiempo, sino cualquier política pública. Y en las universidades, no solamente en la carrera de Derecho, en economía, en ciencias políticas, en administración. El tema es que tenemos que empezar a entender, a ver cuestiones que a veces pasan desapercibidas, o ver que precisamente cuando ve las diferencias o lo que hace que las personas estén en situación de desventaja y establecemos medidas, podemos lograr que esas también puedan acceder de manera, digamos, sin discriminación, sin violencia, al ejercicio de los derechos. Y bueno, para esto es este libro, para dejar una huella, dar cuenta, porque siempre he sostenido que en la vida y a los lugares a los que vayamos tenemos que dejar huellas, bueno, huellas o cicatrices. Aquí estamos dejando una huella. Yo felicito y reconozco todas las personas del tribunal que han acudido a estas capacitaciones, que han tenido el interés, y sobre todo aquellos que, muchas magistradas, magistrados que durante muchos años han presentado sus sentencias, e invitarlos de verdad a que lo sigan haciendo, porque ahora en la pasada reforma constitucional que se publicó el 15 de noviembre de 2024, ya se estableció en la Constitución, a rango constitucional, la obligación de las autoridades de procuración de justicia, a todas, policías, ministerios públicos, de aplicar la perspectiva de género. Entonces ya es una obligación constitucional. A partir de ahí tienen que desarrollarse algunas cuestiones. Viene aquí la diputada, adelante diputada. Gloria, que es de la Cámara de Diputados. Ella integra e impulsa los temas de igualdad de género. Qué gusto, diputada, que esté con nosotros también. Y bueno, les digo que pues eso, el hecho de que esté la diputada es parte de esta obligación que tenemos como autoridades de coordinarnos, porque no estamos en una isla. Siempre, ustedes han visto que siempre nos hemos coordinado con las autoridades que tengan bajo su competencia esta responsabilidad, y así, con esta labor de coordinación, pues nos hicimos aliados de Yuriria, que es de verdad digo yo, qué maravilloso encontrar en el camino servidoras públicas, de verdad, con este compromiso. Y así, digo, qué maravilloso que los justiciables también encuentren personas juzgadoras que apliquen estas herramientas de derechos humanos en beneficio de las personas, y sobre todo velar porque esas herramientas de derechos humanos que hemos desarrollado después de tantos años de capacitación, de entendimiento, porque para esto requieres años de capacitación, de formación, de preparación, para poder
tener claro esto, velar porque no sean cooptadas o capturadas para otros intereses. Estas herramientas son para las personas que están en situación de vulnerabilidad y no para generar un abuso del derecho que al final de cuentas implican ciertos incentivos perversos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la magistrada Zulema Mosri y damos la bienvenida al presidium a la diputada Gloria Sánchez López. Ella es diputada federal por el Distrito 7 del Estado de Oaxaca, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Pesca y de Energía. A continuación, queda en el uso de la voz el magistrado Rubén Ángeles Enríquez, presidente de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México y coordinador de las salas regionales Norte-Este del Estado de México de este tribunal. Buenos días. Pues un honor estar compartiendo este presidium con la magistrada presidenta de la Comisión de Equidad y Género de este tribunal. Una felicitación por la loable labor y esta pues culminación tan fecunda de haber compendiado una serie de sentencias y resoluciones que se han emitido aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde justamente como ella ya lo anticipó, pues se han plasmado diversos instrumentos internacionales, convenciones y sobre todo pues el marco jurídico no solamente nacional sino supranacional, el denominado, como ustedes saben, el Jus Cogens internacional o el Corpus Juris internacional. Ella ha hecho referencia justamente a la Convención de San José en Costa Rica y bueno, es nutrida toda la vasta obra internacional y esto también, como ella lo señaló, pues generó esta reforma al artículo 1 constitucional donde pues ya se condensan diversos principios que conforman este marco jurídico internacional. De ahí la importancia que tiene esta comisión, porque nosotros hemos notado, los que tenemos ya algunos años en el tribunal, cuando era Tribunal Fiscal de la Federación y que la competencia mayoritaria eran asuntos eminentemente tributarios y fiscales, inconforme al devenir histórico, este tribunal ha venido asumiendo competencias cada vez más novedosas, todas dentro del espectro muy vasto de derecho administrativo. Y bueno, con esta tendencia proteccionista de los derechos humanos fundamentales, es muy loable y muy destacada la función que ha llevado a cabo la magistrada, porque ha sabido aglutinar y sensibilizar a los juzgadores, también a todos los operadores jurídicos, secretarios de acuerdos, oficiales jurisdiccionales, porque sin su participación, pues sería prácticamente la labor que se lleva a cabo en el tribunal. Entonces, mi primer comentario es de agradecimiento por esta deferencia de permitirme estar aquí, por haber participado en una, pues que no fue una sentencia, no lo que generó, pues que yo haya participado, más bien fue una serie de medidas desarrolladas y desahogadas durante la fase de instrucción sobre un caso muy interesante que más adelante comentaré, ¿no? Entonces, muy importante también, y es ya obligación propiamente de nosotros como juzgadores, todos los que conformamos este tribunal, pues una capacitación continua, control de, fíjense nada más todos los temas que serían interminables y una serie de cursos, conferencias, libros, etcétera, pero atañen, y esto también lo destaca la magistrada, pues hablar sobre el control de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, esa importancia de participar y tomar cursos y sobre todo estar actualizados en toda esta materia del bloque de regularidad constitucional, todos los paradigmas que emanan de este artículo 1 constitucional, pues sí nos obligan a una capacitación permanente y sobre todo con una tendencia muy empática en las personas, los justiciables, los que se acercan, pues a que nosotros como órganos de la autoridad
obligados a respetar, preservar y garantizar estos derechos humanos, pues encuentren eco de sus demandas, donde básicamente lo que vienen a controvertir es la violación que han sufrido en sus esferas patrimoniales y jurídicas. Bueno, brevemente comentar que en el ensayo que felizmente se publica aquí, pues tuve un asunto y aquí quiero hacer una mención, un agradecimiento al secretario de Acuerdos que participó en toda la instrucción del procedimiento, Jesús Delgado Ayala, porque él fue muy sensible y fue muy empático con el asunto que le tocó conocer, donde una menor de edad asistida por su madre demandó la responsabilidad patrimonial en que incurrió a su juicio el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ella, siendo menor de edad de 16 años, acudió a una clínica, este Instituto de Salud en Hidalgo, y a consecuencia de su embarazo, pues resultó con la pérdida del producto de la concepción y pues, tuvo afectaciones en su salud a tal grado que le diagnosticaron pues su incapacidad para gestar y unas consecuencias a sus estados, a su salud en general, ¿no? Entonces, aquí surgió, entre otras cuestiones, sobre todo atendiendo a que en su planteamiento probatorio, los elementos probatorios que ofreció para acreditar sus pretensiones, era la prueba pericial en materia de ginecobstetricia y obstetricia. Entonces, por su calidad de menor de edad, mujer, y además de condiciones precarias, tuvimos que instrumentar una serie de medidas positivas de trato diferenciado, atendiendo a diversas categorías sospechosas. Como digo, menor de edad, aquí tuvimos que echar mano de las herramientas y de los cánones que nos otorga el protocolo emitido por la Corte para juzgar aquellos casos en los que estén involucrados niños, niñas y adolescentes. Consecuentemente, uno de los derechos que están previstos y de los parámetros que se establecen en este protocolo es justamente que la mujer, en este caso menor de edad, estuviera debidamente informada del asunto al que se iba a enfrentar. Imagínense, ser sometida a pruebas ginecológicas, pues esto implica, de acuerdo a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues una revictimización, porque el solo hecho de que además tanto el abogado que la asistía como el abogado de las autoridades demandadas ofrecieron o para el desahogo de esta prueba a personal masculino. Entonces ahí viene un tema, una categoría sospechosa. ¿De qué manera preservar su integridad, su dignidad y no ser sometida nuevamente a tratos diferenciados y discriminatorios? Entonces aquí se adoptó como medida positiva el suspender esta prueba pericial y por ahí propusimos que participara el Instituto Nacional de Perintología, que es una autoridad reconocida no solamente a nivel nacional, sino internacional en estos temas de ginecobstetricia, para que ella nos propiciara los elementos necesarios para que esta menor fuera debidamente informada y se le practicara una serie de exámenes ginecológicos, siempre asistida por su madre y por personal del sexo femenino. De tal suerte que por sugerencia de las peritas ya de las expertas en esta materia, sugirieron 2 estudios que se le practicaran para ver efectivamente si hubo una actividad culposa del Estado negligente que ameritara, pues sí, la frustración o simplemente que no te hubiera dado el alumbramiento del producto de la concepción. Entonces se le practican 2 estudios técnicos y una serie de ultrasonidos, y nosotros pedimos que no se dieran a conocer a las peritas de las partes, pues para evitar que influenciaran en los resultados de sus dictámenes. Consecuentemente, se llevan a cabo todos estos estudios
Y de ahí nosotros, ya con este desahogo de la prueba pericial, pues ya teníamos los elementos necesarios para determinar si se incurrió en una actividad culposa del Estado. De manera tal que en forma resumida, en este libro podrán ustedes advertir cómo se va, no me gustaría utilizar el término de implicar los artículos conducentes que regulan el desahogo, preparación de la prueba pericial, pero lo que sí me gusta hacer énfasis en esto es que esta obligación de preservar estos derechos humanos no nada más se constriñe a juzgar la actuación de las autoridades, sino aquí también ver de qué manera nosotros en la instrumentación, substanciación de los juicios podemos dejar a un lado estos parámetros muy ortodoxos y hasta cierto punto obsoletos de cómo desahogar una prueba pericial cuando se está en presencia de este tipo de asuntos. Menores de edad o personas con una discapacidad, para no generar ni violentar derechos humanos fundamentales. Básicamente es lo que se plasma en este ensayo jurídico y pues les agradezco mucho su atención. Gracias, magistrado. Ahora queda en el uso de la voz la magistrada Marta Gradis Calderón Martínez, titular de la primera ponencia de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Buenos días a todos, a distancia y los presentes también. Muchas gracias por hacerme el honor de estar aquí en el presidium, permitirme estar en el presidio para poder dar un panorama y constatar toda la labor que ha hecho la Comisión de Equidad de Género con todos sus talleres y cursos con los cuales nos ha permitido obtener ciertas herramientas para poder visualizar el derecho de una forma muy distinta a la que la veníamos haciendo. Porque pues con anterioridad teníamos un marco jurídico muy cuadrado donde veníamos emitiendo sentencias, pero pues no con esta amplitud con la que ahorita la venimos haciendo. Y la Comisión de Equidad y Género nos ha dado esas herramientas para poder visualizar y ver desde otro punto de vista más amplio para poder otorgar la protección que nos vienen a pedir, la protección de aquellos derechos que en muchos de los casos, por ejemplo, en la sentencia que nosotros hicimos, está basada en estereotipos que se nos hacen lo más normal. Ahorita se los voy a exponer y son estereotipos que, pues ahora sí que nuestros padres y nuestros abuelos lo tenían lo más normal del mundo hacerlo, y ahora con las nuevas generaciones también los muchachos están cambiando ese paradigma y, como dice la magistrada, desde la escuela tenemos que cambiar estos. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender que somos iguales en muchas cosas. O sea, biológicamente no, pero en muchas cosas y ante la ley somos iguales y tenemos obligaciones también iguales. Les comento que me dio mucho gusto que la sentencia que nosotros hicimos es una sentencia que podríamos decir que es muy fácil. ¿Por qué? Porque es una resolución en la cual una autoridad, una empresa vino a quejarse de una autoridad administrativa en la cual le impusieron una multa. ¿Por qué? Porque le dijeron que había violado como patrón, había violado las cláusulas, había violado las disposiciones de la ley por no incluir en sus contratos con las mujeres una cláusulas donde dijera que tienen derechos de maternidad, que es la de gestación, maternidad y lactancia.
que las tenía que incluir en sus contratos, pero las tenía que incluir expresamente en los contratos, no que los protegiera, sino que en sus contratos de las mujeres tenían que estar especificadas estas cuestiones. Entonces, lo que se hizo es, ¿sabes qué? A ver, ¿sí tienen esa obligación los patrones? ¿Sí o no? No, pues no hay ninguna disposición que esté prevista para que los patrones incluyan específicamente y literal esas disposiciones. ¿Cómo cuáles eran esas disposiciones? Pues eran, la autoridad decía que eran las contenidas en los artículos 132, fracción 27, 165 y 170, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Para pronta referencia, les puedo decir que el artículo 132 dice que son obligaciones de los patrones, fracción 27, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Artículo 165. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como objetivo fundamental la protección de la maternidad. Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Primero, durante el periodo del embarazo, no realizar trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúan o pueden alterar su estado psíquico y nervioso. O sea, son disposiciones que en efecto garantizan a la mujer el periodo que van a estar en su maternidad, en su lactancia, en su gestación. Sin embargo, el hecho que no se contenga en un contrato individual celebrado con las mujeres no implica que el patrón esté violando estas normas. Por otro lado, analizando el acto, me adelanto, podríamos decir que la autoridad no fundamenta en qué precepto se está basando para sancionar a la empresa, ¿sí? En estricto sentido, sería una sentencia fácil. ¿Sabes qué? No hay ningún acto que se esté considerando como infringido, es nula la sanción y se acabó. Hasta ahí. Pero lo que viene es que lo empezamos a ver con perspectiva de género. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí esa resolución, ¿qué implica? Que en los contratos individuales, a tratar de que estas disposiciones laborales en beneficio de la mujer, no es que le estén garantizando nada. La Ley Federal del Trabajo ya las está garantizando, pero el hecho de que lo tenga yo en su contrato individual, lo único que está haciendo es que les estoy direccionando para decirle, ¿sabes qué? Tú eres mujer, por lo tanto, tú puedes ser madre, por lo tanto, te toca la lactancia, por tanto, y dice uno, cuando le preguntamos a la mujer qué es su proyecto de vida, que ese es lo que ella quiere, eso es por lo que va a optar. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo es que esta disposición lo que hace es estar viendo un estereotipo ancestral de decir, mujer, te toca la maternidad y te tocan los hijos. ¿Sabes qué? Tú, tu vida y lo demás, pues a ver. Ahora, el patrón también ahí está, pues está siendo vulnerado porque le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Verdad que sí quieres ser mamá? ¿Y verdad que sí vas a tener hijos? Y dice uno, no le puedes estar pidiendo eso a una mujer. O sea, ¿por qué? Porque te estás metiendo en su vida personal. Puede ser que esa persona, por distintas causas, no pueda ser mamá. Entonces, ¿cómo le estás pidiendo que en su contrato también venga? ¿Sí? Entonces, se le está sancionando, se le está victimizando por tratar de garantizarle supuestamente un beneficio que lo tiene en la ley. Ahora, el que la empresa no se lo ponga, también la están discriminando a la empresa, porque le están diciendo, ¿sabes qué? A ver, vas a tener un contrato para hombres y uno para mujeres.
¿Por qué? Porque a las mujeres les tienes que poner estas cláusulas, pero pues a los hombres, pues no. ¿Saben qué? Esa era también una distinción de decir, no es posible que estén con estas disposiciones y más con el actuar de la autoridad, estás requiriendo alguna cuestión que podríamos decir que es garantista, pero al final de cuentas es discriminatoria. ¿Sí? Por otra parte, también lo que vimos era de que se quería que con fundamento en un reglamento se dijera que esos periodos de gestación, bueno, más bien, cuando van a nacer el bebé, sabemos que le dan 1 mes antes y 2 meses después del parto a las mujeres. Esos periodos se le denomina en la Ley Federal del Trabajo como descansos. Entonces, ¿sabes qué? En la ley no me puedes decir y en tu clausurado no me puedes decir que esos son periodos de descanso para una mujer, porque es cuando más trabajo tienen. Además también, pues no. Ahora, a los hombres también les hacen otra distinción. Actualmente ya les dan 1 semana para que estén con la pareja, la estén apoyando al bebé, estén viendo cómo se van a integrar. Y a él, ese periodo, no le dicen de descanso, sino le dicen, es un permiso. Entonces, también ahí hay una diferencia y una forma distinta de manejar conceptos. Por otra parte, a la mujer, estas actividades no eran remunerables y a los hombres con los permisos posibles son remunerables. Cuestión también que ahí va en detrimento del trabajo de la mujer. También las empresas se quejaban un poco de decir que con el hecho de estar preguntando a la mujer si te vas a casar, no te vas a casar, te contrato o no te contrato. Entonces, también eso hace que estas disposiciones sean vistas con perspectiva de género. Es decir, sabes que sí, son proteccionistas, pero para aquellas personas que van a optar por la maternidad, no para todas. Por último, también podríamos decir que son contradictorias o son violatorias de aquella comunidad que no se rige por la diferencia clásica binaria, sino que es diversa. Y aquí la están borrando del mapa porque no la están visualizando. Entonces, también ahí la están pues están violando la igualdad entre todas las personas, ¿sí? A últimas fechas, también la Suprema Corte, por su primera sala, ya estableció que ese periodo de donde está la maternidad, lactancia y también trabajo en la casa, ya se puede considerar como una jornada laboral para las mujeres. O sea, ya les están reconociendo, porque antes ese era un trabajo, pues ahora sí que ni visto ni valorado. Y yo considero que esa actividad de la mujer, que es maternidad, crianza, cuidado, debe de ser revalorada. Y tendríamos que decirle que es una de las actividades esenciales y primarias en una sociedad para que ésta crezca y sea fuerte. Porque la familia, podríamos decir, familia, tomándola en términos generales, es la base de una sociedad. Sea como sea, pareja, sin pareja, homoparentales, como ustedes quieran. Esos cuidados son esenciales para que una sociedad crezca. Entonces, por esta razón fue la que se hizo el estudio con ayuda, quiero decirles también que con la ayuda del secretario, el secretario al cual fue asignado este asunto, que es el licenciado Israel Fernández Hernández, que nos hizo todo un estudio y traer muchas herramientas para poder concluir este asunto. Lo único que nos dio mucho gusto cuando lo presentamos en el concurso fue que también lo visualizaron de esa manera, que es un proyecto
que les digo, fácil, podía haber salido ya, como cualquiera, pero dándole esa perspectiva de género fue lo que hizo que esta sentencia tuviera en 2022 una mención especial. Recuerden que para hacer la perspectiva de género tenemos que estudiar que no haya, a ver, espérenme, para no decirles cosas que no van. Exactamente. Exactamente. O sea, tenemos que analizar, sí, tendríamos que analizar primero el impacto diferenciado en el tratamiento de las personas involucradas, que fue lo que hicimos aquí, y considerar las situaciones de desventaja que por cuestión de género discriminan e impiden la igualdad. Esto es lo que nos puso la Suprema Corte en el amparo directo en revisión 2657 diagonal de 2013. Entonces, este es lo que hemos estado cambiando en nuestra forma de dictar sentencias. ¿Sí? Muchas gracias y gracias por todo, magistrada, por todo. A continuación, queda en el uso de la voz la licenciada Marta Yuridia Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hola, muchas gracias a todas y todos. Pues primero que nada quiero agradecerle mucho a la magistrada Zulema por siempre la invitación, por siempre tener a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el corazón, en tener esta alianza que ha sido bastante importante y sobre todo que nos ayuda mucho a generar reflexiones sobre cuál es el trabajo, tanto del trabajo administrativo, lo que hacemos en el Poder Ejecutivo, como el trabajo de revisión que se hace desde el Poder Judicial también es sumamente importante, ¿no? Agradecer el día de hoy, pues justamente el acompañamiento que está por parte del magistrado Rubén y la magistrada Marta, así como el acompañamiento de nuestra diputada. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, pues quiero externarles el saludo que les envían la secretaria de Gobernación Rosa Isela y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el maestro Félix Arturo, quienes justo tienen conocimiento de este evento y el cual estoy totalmente de acuerdo que están bastante interesados porque es uno de los trabajos que se está implementando dentro del gobierno de México. Creo que para mí es doblemente importante estar el día de hoy comentando este importante libro que nos deja la reflexión sobre cómo incorporamos la metodología de la perspectiva de género. Yo aquí voy a hablar un poquito de algo, un sueño de una recién egresada de la carrera de Derecho, que empezábamos a hablar de la perspectiva de género. Era algo que no se podía pensar que tenía, que en mis años de litigio yo les puedo decir que había jueces que me decían, eso no existe y eso no es obligatorio. Y el día de hoy estar aquí presentes discutiendo cómo se incorpora, creo que son avances importantes que estamos teniendo y que justamente dan una luz hacia cuáles son los retos y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y más ahora lo pienso desde la función jurisdiccional, ¿no? A mí quiero reflexionar varias cosas. Primero, la reflexión es continuar con estos esfuerzos de este libro que yo sé que las personas juzgadoras que participaron en él, al momento de hacerlo, saben muy bien que se abrieron a la parte de ahora ellos ser juzgados sobre cuáles fueron las interpretaciones, si fueron correctas, si cumplieron los estándares, si no cumplieron con los estándares, si fueron más allá, si fueron conservadoras o si fueron progresistas. Y eso es bien importante porque eso es un trabajo que desde el Poder Jurisdiccional o desde el Poder Judicial no se había hecho. Estar abiertos a una crítica con un libro de estas magnitudes es algo bien importante. ¿Por qué? Porque nos permite justamente ejercer este término de la democracia, de escucharnos todas y todos y conocer a través de las acciones que estamos haciendo. Otra de las cuestiones es que para mí, y en lo particular desde el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aunque ustedes no crean, tenemos mucho trabajo con ustedes, emitir resoluciones con perspectiva de géneros es muy crucial para garantizar la igualdad y la justicia de todas las personas. Sin embargo, ¿cuáles son estos alcances de emitir resoluciones o emitir criterios que implican una perspectiva de género? Y las reflexiones que hago son justamente los retos que tenemos desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, porque muchas veces pensamos que por ponerle la palabra mujer
a una acción de las que hacemos ya lleva implícita la perspectiva de género. Y esto no precisamente va a llevar implícito la perspectiva de género. La perspectiva de género implica ir más a fondo, tocar las raíces estructurales de la violencia y la discriminación que existe hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Y eso yo lo digo como un ejemplo. Creo que ya lo había contado aquí alguna vez, de las tantas invitaciones que nos hace la magistrada Zulema, pero yo me acuerdo que justamente en mis años de litigante tuve la oportunidad de acompañar un litigio que era un divorcio en el mecanismo de usos y costumbres de la sociedad chamula. Y eso fue el impacto que a mí me dio entender la importancia de incorporar la perspectiva de género, pero desde estas lógicas y también con una perspectiva de interseccionalidad, del uso de comunidades indígenas, del interés superior de la infancia. Y se los voy a decir por qué. Porque la víctima, que además era una mujer víctima de violencia familiar, había decidido iniciar el divorcio por la vía de usos y costumbres. Y la conclusión de las autoridades había sido que en efecto se iba a llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial. No así, iba a haber un castigo para las dos partes. Y aquí, desde nuestro pensamiento occidental, diríamos, pero ¿por qué vamos a castigar a la mujer? Es la víctima de violencia. Primer punto erróneo dentro de la perspectiva occidental. Hay comunidades indígenas que no tienen la lógica del castigo, tienen la lógica de la sanación. Y entonces entender ese tipo de circunstancias nos ayudaba a tener un acompañamiento más integral a la mujer que era víctima de violencia. Cualquier persona, cualquier abogado en una lógica, abogada en una lógica occidental hubiese dicho, claro que no, nos vamos a juzgados, nos vamos a tribunales y lo ganas. ¿Cuál hubiese sido la consecuencia de ese acto? Una discriminación de la comunidad hacia esta mujer y sus hijas o hijos. Y eso es algo que no habíamos visto. Entonces, este tipo de cuestiones es lo que yo les invito a reflexionar, que muchas veces reflexionemos el hecho de cómo la incorporación de la perspectiva de género no precisamente tiene que ver con las palabras, que ojo, el lenguaje incluyente y el lenguaje en materia de derechos humanos es fundamental, porque ya ahí por ahí dicen que lo que no se nombra no existe, ¿no? Pero también muchas veces la incorporación de estas palabras sin un sentido podrían hacernos caer lo mismo que dice el protocolo para juzgar con perspectiva de género en esto que llaman el formalismo mágico. Y les puedo dar otro caso igual. En uno de los litigios que lleven casos de feminicidio, el Ministerio Público afirmaba que él estaba aplicando la perspectiva de género porque él había entrevistado al posible responsable de los hechos y que el posible responsable de los hechos había aceptado que había privado de la vida a la mujer porque era una y porque había abortado. Y la pregunta es, ¿esto es una incorporación a la perspectiva de género o sería una discriminación a la víctima de feminicidio y a su familia? Porque estamos retomando lo que decía el responsable y además estamos tomándolo como cierto porque él ya aceptó, ya mediante una confesional aceptó que él era el responsable. Pero no nos estábamos dando cuenta que indirectamente estábamos discriminando y revictimizando a esta mujer y a su familia. Entonces, a mí me parece bien importante y siempre ha sido el reto. Yo siempre me siento muy convencida de tener un equipo de trabajo que siempre está cuestionando. Además, tengo que decirlo, es un equipo muy joven. Entonces, también rodearnos de juventudes nos ayuda a escuchar. Yo no soy de la idea de que las juventudes son las juventudes de cristal y que de todo lloran. No. Cuando las escuchamos son las juventudes, son las que cuestionan, son las que nos cuestionan y son las que ponen en el punto central los elementos de la discriminación. Si ustedes piensan que están llorando, cuestiónenlo de manera diferente y digan, híjoles, que creo que más bien estamos hablando de privilegios totalmente diferentes y busquemos los resultados. Y por eso quiero agradecer siempre pues a Bere, a Ángela, a Citlayili, que está justamente en el área de asesoría jurídica federal en el litigio de los casos. Ella está constantemente con el equipo incorporando estos trabajos, la perspectiva de género. Y yo sí que las escucho. Creo que uno de los puntos que más entendemos en la función jurisdiccional, ojo, desde la asesoría jurídica federal, que llevamos principalmente acciones de materia penal, así como en el área de asuntos jurídicos, que son los litigios que se imponen en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, yo creo que una de las reflexiones que les dejaría es que la función jurisdiccional, cuando emite o realiza acciones con perspectiva de género, tiene que realizar o tiene que reflexionar en varios puntos. Primero,
nos permita que todas las acciones que ustedes realicen nos permitan garantizar acciones de igualdad y que sean acciones de igualdad realmente correctas, ¿no? Yo reflexionaba mucho dentro de este libro, ejemplo, la función de los derechos laborales de las mujeres y las lógicas del autocuidado, pero también ahora vamos más allá de las lógicas del autocuidado, las lógicas de un sistema nacional de cuidados. Y aquí la incorporación y la pregunta sería es, ¿cómo logramos la incorporación de la vida familiar en el marco laboral? Porque es algo que muchas veces no nos hemos cuestionado. Simplemente decimos acciones iguales, cuestiones que tienen que cumplir hombres, mujeres. Pero ¿por qué ahora no hemos incorporado la relación laboral y familiar como un elemento fundamental del trabajo que hacemos día a día, no solamente como función pública, sino también como función privada? ¿No? Actualmente está muy aceptado, por ejemplo, y por eso agradezco la resolución de la magistrada, perdón, la magistrada Marta, además somos tocayas, una disculpa, ¿no? Agradezco la resolución de la magistrada Marta, que nos hace reflexionar mucho sobre cómo tenemos que avanzar incluso más allá de las reflexiones que hacemos sobre los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, y ahora deberíamos de hablar incluso de los derechos de las personas cuidadoras, porque las mujeres no solamente cuidamos a nuestros hijos, los que tienen o hijas, sino las mujeres también cuidamos a nuestras familias. Habemos mujeres cuidadoras que cuidamos a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestras hermanas, a nuestros sobrinos, y eso no está contemplado dentro de un régimen laboral. Ejemplo, si yo llego y le pido permiso, bueno, yo no tengo que pedir, pero sí pido permiso, pero creo que va a haber mucha sensibilidad esa parte, pero si alguien de mi equipo llega y me dice, tengo que ir a cuidar a mi tía que se enfermó, yo lo primero que cualquier lógica laboral diría, no, ¿por qué? Pues alguien más que la cuide. Pero es entender el contexto a lo mejor que esta persona es la única persona que puede realizar funciones de cuidado sobre la tía, que a lo mejor ella realizó una función de maternidad, y entonces entender la estructura compleja que existe en niveles de discriminación en el sector laboral y cómo incluso tener este punto de sensibilidades nos hace entender a los equipos y sobre todo buscar rendimientos de otras formas. Entonces, a mí me parece bien importante cómo buscamos estos temas de garantizar la igualdad, cómo nos permite garantizar estos elementos de igualdad. La otra, una de las reflexiones que tengo, y además con una resolución que acaba de salir de la primera sala de la Corte, que se encontrará SEAP, claro, pero me dejó mucho reflexionando, porque hablamos acerca de cómo erradicar la discriminación. Y esta reciente resolución de la primera sala lo que dice es que nos permite que realicemos un análisis de hasta dónde dura el hecho victimizante. Contrarios a eso sería hasta dónde dura la discriminación, hasta dónde vamos a poner un alto de la discriminación. Y entonces, ¿cuáles son las reflexiones que hacemos? Por ejemplo, en el criterio que establece la Corte Interamericana, en el caso González y otro, sobre la vocación transformadora. Erradicar la discriminación implica modificar una estructura de política pública, o erradicar la discriminación implica generar acciones de carácter discriminatorio incluso para otras personas. ¿Cómo vamos a parar ese momento de la discriminación? Y ojo, ¿hasta qué parte nos corresponde a nosotros? Porque acá no quiero decir, diría un compañero mío, mi pecho no es bodega, tampoco voy a hablar de las resoluciones que nos duelen a nosotros que emiten en contra de la CIAP, claro que no. Reconocemos y más bien respetamos su trabajo y su autonomía jurisdiccional. Sin embargo, ¿hasta qué momentos y límites la aplicación de estos estándares son beneficiosos para las personas quejosas, para la población en general? Porque una cosa es lo que pueda llegar la persona a exigir y decir, este es mi derecho de acuerdo a mi interpretación. Y otra cuestión es la interpretación de ese derecho, los impactos no solamente económicos, políticos, institucionales, en materia de política pública que puedan generar, sino implican también las acciones de carácter social. Les voy a dar un ejemplo, no de la CEAP, pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acabo de olvidar la resolución del caso, el nombre del caso, perdón, pero la comunidad indígena
que fue beneficiada sobre la sentencia recibió una cantidad específica de dinero. Y la Corte Interamericana, yo creo que fue uno de los errores de la Corte Interamericana, agarró y determinó la cantidad y dijo, sí, se le va a otorgar a la comunidad esta cantidad de dinero. Y fue la comunidad la que iba a determinar en qué iba a ocupar la cantidad de dinero que iba a recibir. ¿Y saben qué pasó? La comunidad lo ocupó en tremendo bacanal. Entonces pasaron 4 días y 4 noches en una fiesta y de pronto llegaron con el Estado, llegaron con la Corte Interamericana y dijeron, lo que nos reparaste no fue suficiente, ahora nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, seguimos más pobres de la pobritud. Y ese es un caso cierto lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero la realidad es que la Corte Interamericana, uno de los elementos para erradicar la forma de discriminación a esta comunidad indígena fue haber puesto un candado sobre la medida de compensación que daban a toda la comunidad y cómo iba a buscar el fortalecimiento. Ojo, no quiero decir que la Corte Interamericana iba a decir, con este dinero vas a comprar esto, vas a invertirlo en esto. No, pero sí tenía que poner los estándares, los elementos bajo los cuales se iba a implementar. Ahora les voy a dar un caso local. Tenemos casos de resoluciones, yo creo que ustedes no son, porque les aseguro que no son, ¿no? En donde me obligan a realizar las acciones para garantizar las disculpas públicas en ciertos casos. Y las víctimas me dicen, yo no quiero una disculpa pública, hasta que no tenga justicia. Y de pronto el juzgador me dice, no, sí, tienes 15 días para ejecutar la disculpa pública. Es que la víctima no quiere, ya te estoy presentando un escrito donde las víctimas no quieren una disculpa pública. Pero por el otro lado tenemos a los abogados iniciando incidentes de ejecución, donde dicen, no ha pedido disculpas públicas. ¿Qué pasa ahí? No es tanto, y les voy a decir totalmente, desde la CIA podremos realizar el acto de disculpas públicas como un mero acto de pantalla y de dar cumplimiento a sus resoluciones. Pero me parece que no es un acto responsable a favor de las víctimas, porque las propias víctimas no quieren un acto de disculpas públicas. Y entonces aquí el cuestionamiento sería cómo este tipo de resoluciones incluso llegan a afectar más y a revictimizar más a las víctimas. Hemos tenido casos, por ejemplo, y ese no fue fuero federal, fue fuero local, pero por ejemplo en el caso de Casino Royal tuvimos que pedir 2 veces disculpas públicas, porque en un primer momento las víctimas no se sintieron satisfechas con el tipo de disculpas públicas. Pero el criterio de la Corte Interamericana lo que dice es que las disculpas públicas deben de ser consensuadas, deben de ser transparentes, deben de fijarse en cierto momento, deben de tener características, en la medida de lo posible deben de estar todas las víctimas. Entonces, estas reflexiones me parece que son importantes, ¿no? A mí me gustaría también reflexionar acerca de cómo el juzgar con perspectiva de género nos da la posibilidad de promover un tema que es la justicia restaurativa, que sabemos que por más que hemos estado hablando de ella en décadas, es algo que todavía no hemos podido acabar de materializar de manera real. ¿Por qué? Porque partió de un elemento totalmente subjetivo y materializarla a la realidad de lo que implica la justicia restaurativa para las personas, para la población en común, pues es algo complejo. A mí me parece que este esfuerzo me hace reflexionar constantemente sobre el papel del Poder Judicial, ojo, no solamente de este honorable tribunal, sino de varias acciones que me parece que han quedado en deuda del Poder Judicial, como por ejemplo la manera de interpretar la ley de manera inclusiva. Muchas veces no consideramos, y en este caso a mí me llama mucho la atención cómo se habla de los derechos de las niñas y niños y adolescentes en este libro, ¿no? Pero ¿cómo interpretamos, por ejemplo, la perspectiva de género cuando estamos hablando de derechos de las infancias? ¿Hasta qué momento escuchamos a las infancias y cómo queremos escuchar a las infancias? ¿Cómo se entiende a las infancias? ¿No? Y esos son elementos bien interesantes. Por ejemplo, yo ahorita ya estoy reflexionando si las sentencias de carácter breve para niñas y niños son lo suficientemente claras para niñas y niños y deberíamos de pensar en otro tipo de formatos de sentencias. Hace poco tuvimos que traducir entre el equipo de atención, acompañamiento, comunicación y asesoría jurídica federal, tuvimos que traducir una sentencia de carácter breve en un cómic para niñas y niños. Y cómo este tipo de acciones pues hace que sea mucho más reflexivo, que realmente las resoluciones en materia de acceso a la justicia, sobre todo para niñas, niños y adolescentes,
son más significativas para ellos y más mensajes de cero tolerancia y de no permitir la impunidad. Yo creo que aún nos enfrentamos a retos, creo que uno de los más comunes es el sesgo discriminatorio, la falta de conocimiento de lo que es la perspectiva de género y la ausencia incluso del lenguaje incluyente. Yo creo que los esfuerzos que se hacen, como los que están en este libro, son un gran aliciente, es una gran forma de que ustedes en el mismo nivel, perdón, en el mismo nivel de cualquier otro juez o magistrado o de otra jueza o magistrada, ellos se dan cuenta que el trabajo se puede ir haciendo, se puede ir avanzando y puede tener grandes logros. Creo que este libro nos permite juntar varias reflexiones, nos permite entender la importancia, por ejemplo, de que se escuche a las instituciones especializadas como el resultado del magistrado Rubén y su resolución, escuchar a las instancias especializadas de cómo se tiene que hacer el trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una pelea constante con otra institución, porque cuando atendemos a víctimas, lo primero que hace el equipo de psicología de esta institución es llegar, tocar a las víctimas y abrazar. Y uno de los principios esenciales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es: las víctimas no se tocan. Si la víctima no te lo permite, las víctimas no se tocan, porque no sabemos que si a partir de ese hecho victimizante podemos detonar algún otro hecho victimizante que a ella les pueda afectar y que eso pueda generar un candado, pueda generar cualquier otro tipo de circunstancias. Y véanlo, el acto más loable humano, que es alguien querer abrazar a una persona en un sentido de vulnerabilidad, institucionalmente no lo podemos hacer. Otra cosa es, las víctimas no precisamente viven en la vulnerabilidad. Las víctimas son sujetos, son personas, tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Porque ese concepto de enamoramiento de la víctima también es bien complicado. Y es no entender a veces las necesidades que puedan tener las víctimas. Creo que también nos hace reflexionar este libro sobre el alcance del concepto de víctima. Y justamente ahorita acaba mi comentario con este. Bien lo dice Giglioli, que tiene un libro buenísimo que se llama El concepto de víctima. Y lo que habla Giglioli es que la víctima o el concepto de víctima se ha utilizado muchas veces para materializar algo bueno y se deja de lado todo lo que implica un contexto social de lo que puede ser la víctima. Y la reflexión que hace es que la víctima también es un sujeto político que puede ser utilizado para fines buenos o para fines malos. Y entonces el papel de todas las instituciones que estamos acompañando a las víctimas es ver cómo ese concepto de sujeto político no afecta a esa persona de manera directa, pero tampoco a la sociedad. Y cómo no se malinterpretan ese tipo de circunstancias. Yo creo que justamente de la reflexión del concepto de víctima, ahora yo reflexionaría acerca de este criterio que últimamente se está ocupando en algunos espacios de lo que le llaman el corporativismo victimal, y en donde creo que todas y todos aquí tenemos muchísimas responsabilidades. Hay un tema de falta de principios éticos en la abogacía, en donde hay abogados que no entienden la importancia de acompañar los casos que tienen aquí en este libro tan importante y los casos donde acompañamos a las víctimas. Y en donde las y los abogados litigan por un porcentaje de lo recuperado que le quitan al Estado. Y ojo, no quiere decir que la institución que dirige la política pública en materia de víctimas esté diciendo que los abogados no tienen derecho a cobrar. Pero el cobro debe de estar tasado de manera diferente. Porque para eso para eso la reparación consta de 5 medidas: la rehabilitación, la restitución, la compensación, la satisfacción y la no repetición. Y en la compensación se contemplan los gastos y costas. Que un abogado cobre sobre lo que recupera en un concepto de reparación del daño, en un tema de responsabilidad patrimonial del Estado, estaría haciendo que se le quite esa cantidad al proyecto de vida que ustedes como juzgadores están imponiendo a las autoridades a las que están imponiendo esta conducta. Lo voy a poner de manera en cuentas más específicas. Si ustedes como juzgadoras o juzgadores determinan
que a una víctima se den 10 pesos para garantizar su proyecto de vida y un abogado cobra el 35% sobre lo recuperado, quiere decir que la víctima se va a quedar con menos de 8 pesos para su proyecto de vida. Y entonces quiere decir que no va a poder garantizar rehabilitación, restitución, compensación, satisfacción y no repetición. Y esa es una reflexión ética que de verdad aún no encontramos la salida. Y por eso estos libros son tan importantes, porque hacen que no quitemos el dedo del renglón sobre, si bien es cierto, tanto al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo, como al Poder Legislativo, nos exigen cumplamos con las obligaciones en materia de derechos humanos, entonces también debe de haber una exigencia ética y diligente hacia las instituciones privadas que representan estos casos. Entonces, estaría hablando de muchas cosas, tengo muchas cosas que reflexionar sobre este libro. Creo que la metodología de género, claro, implica muchas cuestiones. Ahora quedo con la reflexión en este libro sobre si la metodología de perspectiva de género implica un cambio en los estándares probatorios y entonces eso es dejar de lado el método científico o ampliamos el método científico. Este libro de verdad ha sido muy ejemplificador y nos permite justamente ir avanzando, nos permite justamente reflexionar este tipo de circunstancias. Magistrada Zulema, un gran aplauso por estas circunstancias. Ya nada más pues me quedo reflexionando sobre todos estos avances y ahora más los avances tecnológicos. Los retos que tenemos en la incorporación de la perspectiva de género con los avances tecnológicos, cómo se incorporaría la inteligencia artificial, qué vamos a hacer con las nuevas juventudes, ven que ya tenemos una nueva generación de niños alfa, ¿no? Entonces, todos estos retos que tenemos, pues van a ser maravillosos. Muchísimas gracias por la invitación y una disculpa por la voz. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Sánchez López. Ella es diputada federal, integrante de la 66ª legislatura por el Distrito 7 del Estado de Oaxaca. Gapadiushi giratu venda nevisanaka, nediushi usabandaya, lucachiña cayuni. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho aprecio y cariño a la magistrada Magda Zulema por invitarme a estar aquí a presenciar esta gran presentación del libro y decirles que una servidora es indígena zapoteca y soy diputada por Acción Afirmativa Indígena y también por ser mujer. Estos son los grandes avances que han habido en la perspectiva de género. Decirles que nosotros estamos ahorita, no tenemos una preparación, soy abogada, de verdad que me impresiona al escucharlos, al ver todos los argumentos que analizan para dar una sentencia. Es increíble, pues cada quien con lo que estudió, con lo que sabe, y felicitarlos ampliamente por ese análisis que ustedes hacen para dar una sentencia a nivel federal. Yo como pues doy mi opinión desde allá afuera, viendo la actuación de los abogados, de los jueces, y bueno, una servidora ha caminado con mujeres violentadas en las comunidades y la justicia en territorio, pues aún le falta mucho para poder tratar estos temas con estos análisis. De verdad, lo hemos visto y nos hemos tropezado de que la justicia en el territorio, en Oaxaca, en las comunidades, es muy lento y no se juzga con perspectiva de género. Esa es la realidad. Y qué bueno que los asuntos más relevantes o los asuntos que llegan a nivel federal se juzguen con esta perspectiva. Y decirles que en esta representación que tenemos, hemos visto durante mucho tiempo cómo ha ido avanzando este enfoque de perspectiva de género, esta lucha que han dado las mujeres durante cientos de años, ha llegado a cambiar las leyes poco a poco. Hoy en día las mujeres
pues ya estamos consideradas, tan es así que aquí habemos más mujeres que hombres prácticamente en este presidio. Entonces eso nos llena de satisfacción y nos impulsa a seguir adelante porque vemos que sí se pueden lograr las cosas. Entonces vamos hacia adelante y decirles también de que pues todo esto hoy es más visible. Hoy se escucha, se habla de la perspectiva de género, de derechos humanos, de la perspectiva indígena, cultural, que aún le falta mucho aterrizar en esta justicia, sobre todo en la cuestión indígena. Hay una brecha bastante grande todavía, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Todo tiende a cambiar. Vemos de hace 10, 20, 30 años, no se podían hablar estos temas, pero hoy, y es un tema que está en primera plana, tratar estos asuntos, y eso pues nos da bastante gusto. Y decirles también que recientemente, pues ustedes también lo saben, que desde el Congreso Federal se han aprobado importantes reformas, justamente este paquete de la igualdad sustantiva que ha presentado la presidenta, pues esto va a ayudar bastante, va a respaldar las acciones, las sentencias a favor de las mujeres, sobre todo en la perspectiva de género, en la cuestión también de la brecha salarial que existe, para erradicar esa brecha salarial, porque pues debemos de tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, y no hay razón para ganar menos que los hombres. Eso ya está en nuestra ley y se tiene que aterrizar. De igual manera, pues considero que son temas muy importantes como la violencia, que tenemos derecho de vivir a una vida libre de violencia las mujeres, y que desgraciadamente nuestro sistema, nuestro país, aún todavía existe el machismo, existen varias actuaciones que lastiman a las mujeres. Y bueno, pues hoy en día las mujeres pues somos transversal en todo, estamos en todo, y asimismo se debe de juzgar en todo, debe de existir esa perspectiva de género. Entonces, pues de verdad que me da mucho gusto, me voy muy impresionada de escuchar a estas grandes mujeres y hombres que cómo analizan cada caso. Nosotros hasta ahora escucho todos los detalles que analizan para dar una sentencia. Qué bueno, y ojalá esto llegue a las comunidades también. Eso es lo que queremos, que aterrice, porque aquí pues es diferente, pero allá lo vemos con otra cara, y de verdad allá aún falta mucho, sobre todo en el estado de Oaxaca, que es de donde venimos. Falta mucho que hacer, pero sigamos adelante. Ya vimos que sí se puede, y que felicitar a todas las mujeres que son magistradas, que son juezas, que son ministras, en fin. Me da gusto pues de que ver a estas grandes mujeres en ocupar estos grandes puestos, porque pues hemos demostrado que tenemos esa capacidad, tenemos esa responsabilidad, esa honestidad, y sobre todo ese compromiso con las mujeres, con los indígenas y con el pueblo de México. Pues, ¿qué más les puedo decir? Voy impresionada, y decirles de que sigamos adelante desde la trinchera donde estemos trabajando, hagámoslo de corazón y comprometidos con las y los mexicanos. Muchísimas gracias. Diushigapalak. Agradecemos a las personas integrantes del Presidium su participación y les informamos que en el vestíbulo de este auditorio podrán adquirir el libro presentado. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa agradece su asistencia a la presentación del libro La perspectiva de género en la justicia administrativa federal y les invita a seguir participando en las actividades de capacitación y difusión de la Comisión para la Igualdad de Género. Buen día.